Pero nuestros primeros invitados son impresionantes. Acostumbran a hacernos su columna los días jueves, no podía por diferentes razones profesionales y no queríamos perderlos esta semana. Acá están para hablar de economía, para hablarle de cerca a usted, el señor Marcel Claude y el señor Alejandro Ursúa. Marcel, bienvenido. Gracias por estar en el programa. Por favor, Alejandro, gracias por venir. Julio. Muy bien, se nos fue a las pailas el cobre, me siento cada día más pobre. Esa es la verdad. ¿Sigue bajando? No, sigue subiendo. Está subiendo. No, pero en términos generales, ¿subió a cuánto? ¿A 3.40? 3.40 estábamos en 4 y tanto. Sí, pero... Pero rebotó. 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 Lo que pasa es que la principal baja se debió también que estaba cerrado el mercado chino. Estaba celebrando el Año Nuevo chino cuando se generó la principal baja. Perfecto. También se había sumado el... Son raros los chinos serían el Año Nuevo. A la pintayo. El Año Nuevo chino. El Año Nuevo chino. Y se sumó con eso también que estaba hablando que lo más probable es que Grecia no pagara. Entonces se generó un caldo cultivo bastante importante para que se fuera en picado el precio del cobre. La caída del precio del cobre es importante en términos de presupuesto, ya que tanto hablamos del presupuesto nacional. O sea, que cuando vienen caídas se preocupa a alguien, es una anécdota, hay vendido ya a plazo, a más de un año, etcétera, el cobre está vendido. Marcel, tú... Bueno, siempre ha sido importante el cobre en Chile como una fuente de financiamiento estatal, sobre todo por la importancia que tiene Codelco, y sobre la importancia que tiene el cobre en general. De las exportaciones chilenas el 50% sigue siendo cobre, ¿no? Sí, el sector minero. Por lo tanto es un recurso estratégico para el desarrollo del país y también es estratégico para las finanzas públicas. 6.000 millones de dólares más o menos entran anualmente, por lo menos en estos últimos años, solamente con el aporte que hace Codelco al presupuesto de la nación. Sin contar los privados. Sin contar los privados. Claro que los privados aportan un tercio de lo que aporta Codelco. No, pero por primera vez este año los privados van a aportar más dinero de lo que estaba aportando Codelco. Por primera vez en la historia, efectivamente, la aporta. Pero eso en términos de digamos de volumen, pero por tonelada, exacto, sí. por tonelada producida, sí. Codelco sigue dando 3-4 veces más. O sea, los privados sacan más y entregan menos. Y dejan menos en el país, exactamente. Y en esta oportunidad estarían sacando mucho más y dejarían a lo mejor un poquito más, pero que no se condice con la extracción del recurso. Exactamente. Lo que pasa es que hay que entender el nivel, ¿no es cierto? O sea, pueden dar más, ¿no? Codelco, 6.000 millones, estarán dando 7.000 millones. No sé cuántos son las últimas cifras. Pero Codelco tiene el 25% de la producción y ellos tienen el 75%. Entonces, por cada tonelada que Codelco produce, le aporta al Estado de Chile 3 y 4 veces más que lo que le aporta una empresa privada con el royalty. ¿En qué momento Codelco quedó con el 25%? ¿En qué momento se dio vuelta la tortilla, como diría mi abuelita Ruth? Gracias a la concertación, pues. Ellos fueron los que operaron la desnacionalización del cobre, porque cuando termina Pinochet, todavía Chile tenía el 80-85% de la producción, Codelco. Y fue precisamente a partir de las reformas tributarias del 93 y los nuevos proyectos de inversión que se negociaron, empezó a incrementar de manera importante la producción privada. Ahora, eso significó una sobreproducción gigantesca de cobre en el mundo y bajó el precio y Codelco perdió una cantidad enorme de recursos y el Estado de Chile simplemente por la tremenda influencia que tuvo el aumento de la producción privada de cobre en Chile, y eso que fue superior al aumento del consumo, de la demanda. Y eso se recuperó recién el año 2003, 2004, donde efectivamente empieza muy fuerte la economía china a demandar más materia prima y se generó el efecto contrario. O sea, empezamos a tener menos ingresos, o sea, menos oferta y por eso subió el precio. ¿Por qué gente tan inteligente se pega ese condoro de incrementar algo que no tenía demanda, que en el fondo nos bajaba el precio, o sea, le bajaba los recursos al Estado? ¿Por qué? ¿Qué suma sacaron, digamos? Pero eso no es todo, porque esa es una parte de la historia. La otra parte es la reforma tributaria que hace Foxley en el año 92, 93, no me acuerdo exactamente cuándo es, que le permite a las empresas multinacionales pasar de tributar sobre la renta presunta a la renta efectiva. ¿Qué significa esto? Que ellos, antes de esta reforma tributaria, podían
Servicio de Impuestos Internos, estimar más o menos cuánto era la ganancia de las empresas y le cobraba un impuesto. Ellos no podían esconder eso porque las ventas tú no las puedes esconder. Entonces, sobre las ventas que tenían las empresas se estimaba más o menos cuánto eran las utilidades y el Servicio de Impuestos Internos le cobraba impuestos. Eso se hizo durante todo el tiempo de Pinochet. Con la reforma pasan a tributar sobre la renta efectiva, es decir, sobre lo que realmente tenían como utilidades. Y empiezan las finanzas creativas. Y ahí empiezan las finanzas creativas. ¿Qué pasó? Durante 10 años no declararon impuestos, no declararon utilidades, pérdidas. No pagaron impuestos. 50.000 millones de dólares de pérdida para el Estado de Chile. Y si a eso le agregas que durante ese periodo se produce toda esa avalancha de producción privada, significa una caída del precio del cobre y una pérdida doble también para Codelco. Lo único que hemos hecho nosotros con las empresas privadas en el cobre es perder y seguir perdiendo. Y eso es lo que está aconteciendo ahora con esta famosa operación que Codelco le va a comprar. Pero alguien le encontrará algo bueno a la cuestión, digamos, por algo se hará. Algún digamos. maletín negro lleno de dólares será suficiente para estas operaciones. Porque esto no se explica sino por corrupción. Esto es solo corrupción, no hay otra explicación. El país no gana nada con esto. Solo hay que suponer que hay operaciones corruptas. Pero algunos dirán ganó empleo. Ni ganó, siquiera, O sea, son externalidades, pero no le llega al país, son externalidades positivas, pero muy particulares. Y efectivamente también muy sesgadas a un cierto rango geográfico. De hecho, a nosotros con Franco Parisi nos tocó hacer un estudio con respecto a la percepción del cobre en la economía real de los chilenos. Y resulta que la gente, sobre un 55% de la gente dice que el cobre esté bien o mal, a él en su bolsillo no le afecta, como que no lo ve. A excepción, y eso estamos hablando de un estudio que se hizo en el Gran Santiago. Lo más probable es que si lo empezamos a llevar a diferentes ciudades donde hay, ¿no es cierto?, mayor vinculación al aspecto minero, esa sensación variaría, pero en estricto rigor la sensación de calle, de tufo que decimos, ¿no es cierto?, es bajo la aportación. Entonces, la verdad que aquí no se entiende mucho esas derivaciones de dinero. Que en Calama hay manifestaciones encabezadas por el alcalde, porque en realidad el aporte del cobre a Calama, que es una ciudad desértica, sin grandes inversiones en infraestructura, separa la minería, digamos. Debería ser una ciudad elite en este país. Ahí se produce la gran riqueza de Chile y sin embargo no es, en términos de infraestructura, de parques públicos, de universidades, prácticamente es la pobreza misma. Entonces uno no entiende cuál es la vinculación. No llega porque la manera de llegar, ¿cómo se llega? ¿Cómo se produce este famoso chorreo? Hay dos mecanismos, los impuestos y el empleo. ¿Hay chorreo? O sea, no hay chorreo, pero te digo, ¿cómo opera? Si existiera, ¿cómo tiene que operar? Pagando impuestos, o sea, las empresas operan, pagan altos impuestos, esos impuestos entran al gobierno, el gobierno gasta en educación, salud, vivienda, infraestructura, y ahí de esa riqueza que se genera, se distribuye hacia el país. Y por el otro lado es empleo. Y estas grandes mineras pagan muy pocos impuestos, ahora están pagando exclusivamente por el valor del cobre que hay hoy día. Durante 10 años, con precios de 100 centavos de dólar la libra, podían esconder todas las utilidades y no pagar impuestos. Ahora no pueden. Todos los mecanismos que ellos utilizan para esconder utilidades no les funcionan 100% porque el precio está muy alto. Entonces ahora están pagando impuestos, pero muy bajos impuestos pagan en relación a lo que producen. Entonces no opera el mecanismo de los impuestos. Y en empleo, las mineras te aportan un 0,4% de la oferta de empleo en Chile. Prácticamente nada, 400.000 empleos, somos 8 millones de trabajadores. ¿Qué es lo que es en términos de empleo? Por lo tanto, no opera el chorreo. El mecanismo no funciona con las grandes mineras. Oye, San China sí. ¿Cómo? San China. O sea... Sí, claro, o sea, nosotros... sin China operando como opera, otro gallo cantaría. O sea, de hecho hoy día tuvo un incremento del 2% del valor de cobre porque simplemente China, los resultados fueron positivos. O sea, hoy día... un quintil de nuestra producción, o sea, el 20% de lo que nosotros producimos va directamente a China como nación que está demandando esa cantidad de insumos. Y el otro gran porcentaje importante de distribución de este porcentaje se va a la economía emergente. Por ejemplo, en Europa desarrollada, donde muchas veces nosotros creemos que se concentra fuertemente esta inversión, alcanza con suerte un 5,3% de la inversión de demanda que ellos tienen con respecto al cobre.
O sea, son hoy día, es China y la economía emergente los principales motores en los cuales está permitiendo que el commodity de cobre como precio esté altamente cotizado. Pero también es importante decir al respecto que el cobre es un recurso estratégico en el desarrollo moderno, digamos, porque no hay ningún instrumento tecnológico que no utilice el cobre, ¿no? Los automóviles, los computadores, etcétera. Y eso es interesante decirlo porque mucha gente sostiene, algunos que han promovido la privatización de Codelco, que este es un recurso que podría ser sustituido fácilmente. No es así. Fíjate que se ha sustituido en el cable, en la transmisión eléctrica por la fibra óptica y se ha sustituido el cobre de cañería por el PVC. Y sin embargo la demanda viene creciendo sistemáticamente y tiene que ver con el problema, con el uso del cobre en la transmisión eléctrica y en todos los mecanismos, en todos los instrumentos tecnológicos. Por lo tanto, es un recurso sustantivo y fundamental en todo el desarrollo. Chile puede sacar muchas ventajas de eso. Tenemos el 50% de las reservas mundiales. Por lo tanto, es una tremenda riqueza. ¿Y el litio? Pero que no se usa para el desarrollo de Chile. No, porque el litio es energía. Estos son conductores, son dos cosas distintas. Uno es para almacenar, para generar energía. Pero en el futuro, ¿cómo está legislado todo lo del...? El litio, como el cobre o como muchos recursos, sobre todo estos que son metales líquidos, no debe ser explotado por empresas multinacionales. Eso está regulado por la ley, pero ya se están haciendo las transformaciones institucionales necesarias para crear la privatización del litio y la explotación del litio por empresas privadas. Ya llevan 3 meses estudiando esto, tienen algunas soluciones y muy probablemente se apliquen los mismos mecanismos que se utiliza para explotar el petróleo en el sur y el gas en el sur de Chile, en Magallanes. Van a usar básicamente el mismo instrumento. Y finalmente Chile va a tener otra vez más la misma experiencia. Perder recursos en beneficio de multinacionales o en beneficio de capitales privados, pero no para el beneficio de Chile como ocurre con el cobre, ¿no? Oye, quiero que hablemos del endeudamiento de los chilenos. Pero espérate, ¿podemos referirnos al tema de la compra de la disputada por parte Por supuesto, vamos a ir queríamos hablar del tema del cobre precisamente con lo de Codelco y la diputada... Bueno, aquí hay que saber algunas cosas que son importantes. Esta minera, la disputada, fue comprada por Enami el año 71 a una empresa francesa. Y posteriormente Enami se la vende a Exxon en $90 millones. A partir de ese momento, disputada durante 23 años, no declaró utilidades, acumuló pérdidas de manera sistemática. 22 años. Se compró en $90 millones y después lo vende a la Anglo American, se lo vende en $1.300 millones. ¿Qué me explica que una empresa que durante 22 años tiene pérdidas, aumenta de $90 millones a $1.300 millones el precio de venta? Ahí obviamente hay que preguntarse cosas más profundas, ¿no? Pero es más grave todavía, porque como la legislación chilena es muy buena con el capital extranjero, la acumulación de pérdidas significó que el Estado de Chile le pasó a Anglo American $700 millones por pérdidas tributarias acumuladas. Como acumulan pérdidas y tienen la garantía de que las pérdidas las pueden hacer efectivas, el Estado de Chile le traspasa a Anglo American $700 millones. Y finalmente pagaron 600 millones. Y esta empresa durante 22 años no pagó impuestos. Ahora, el señor Ricardo Lagos tuvo la posibilidad de comprar el 49% de la empresa disputada, de la mina disputada, en esa misma época, en el 2003 más o menos. Sin embargo, no quiso. El precio era 650 millones de dólares. Hoy día se está comprando a 9.000 millones de dólares. El 49%, que no sirve para nada, porque finalmente con el 49% no tienes ninguna decisión sobre la empresa. No pasa a ser una empresa estatal, no pasa a ser parte del Estado, sino que es una proporción. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué Chile se permite pasarle 9.000 millones de dólares, además con un crédito japonés, y por qué no usamos los recursos que tiene el Estado de Chile puestos en bonos del Tesoro norteamericano que son absolutamente riesgosos? Entonces, nos estamos endeudando, no estamos usando el capital, nadie entiende esta operación. Ahora, ¿por qué Chile paga esto? Cuando nosotros, la Constitución Política del Estado, hija de Pinochet, establece que nosotros podemos nacionalizar un recurso sin pagar sino el valor de los establecimientos, de la infraestructura, y eso no es más allá de 1.000 millones de dólares.
Estamos pagando 9.000 millones de dólares. ¿Cuál es el detalle que hay acá? El señor Diego Hernández y el señor Tomás Keller, que son operadores de este negocio, uno es el presidente ejecutivo de Codelco y el otro el vicepresidente de finanzas de Codelco, fueron empleados, trabajaron para Anglo American. Claramente esto muestra una tremenda irresponsabilidad política. Esto simplemente es un robo. Aquí están operando un robo al país. Los estudiantes se movilizan, piden financiamiento a la educación pública y el Estado les dice no. Y a Anglo American, que no le ha aportado nada a este país, que ha jugado a las pérdidas y ha ocultado utilidades, se le pasan 9.000 millones de dólares. Esas son las preguntas que hay que contestarse y que obviamente dejan mucho que desear sobre cómo se administran los recursos económicos que tiene el país. Vamos a hablar sobre esto, dame solo un segundo. Vamos a entrar a este bloque para hablar del consumo, del endeudamiento, de los chilenos. Antes de entrar en los detalles, tengo la impresión de que el chileno es un ser humano endeudado, digamos, o no. Hasta la pared enfrente. Hoy día estamos hablando que efectivamente el endeudamiento de los chilenos se incrementa aproximadamente un 20% por año y el crecimiento, estamos hablando de un crecimiento de un 5%, o sea, seamos optimistas, un promedio 5%, o sea, esto es una bomba de tiempo. Hoy día, y el crecimiento de los salarios menos. Menos. Y entonces, creo que es más drástico el análisis. Y si eso lo sumamos que hoy día efectivamente este descontento social, hoy día hay que tomar medidas urgentes, ¿no es cierto?, para poder ayudar a la clase media. Hoy día la clase media siente que los de abajo los ayudan, que los de arriba ganen y de ellos al medio son el jamón del sándwich en donde no ven nada. ¿Esos datos son buenos? Sí, nosotros hicimos un estudio en YEDE, en la Escuela de Negocios, que fue encargado a Opina, trae el escándalo de la Polar. O sea, fue una encuesta que se hizo vía telefónica, con un 95% de confianza, entre el 21 y el 23 de abril, de junio, en la mitad de la crisis. Y nos damos cuenta que aproximadamente el 10% de los chilenos destina entre el 91 y el 100% de sus ingresos a pagar deuda. Y que el 18% destina entre el 81% y el 90% a pagar sus deudas. Dice que cuando sacamos las conclusiones de este estudio, que si quieren lo podemos después proyectar, el 65% de los chilenos destinan menos del 30% de sus ingresos para pagar compromisos financieros. Ojo, estamos hablando de compromisos financieros de corto plazo. Aquí no entra el pago de escolaridades, no entra el pago de hipotecas, no entra el pago de alimentación, sino que netamente deudas de corto plazo, con casas comerciales, con créditos de consumo, etcétera. El 49% de la población vive con menos del 80% de sus ingresos porque tiene compromisos financieros de corto plazo. El 80%. O sea, estamos hablando que la mitad de la población chilena tiene el 80% de sus ingresos pregastados antes de que llegue el primero mes. El 15% de la población del C3 vive con menos del 50%, dado que el resto los tiene a compromisos financieros, que hablamos que nosotros el C3, lo hemos visto en semanas anteriores, abarca aproximadamente un 36% de la población. Y porcentualmente tenemos que las mujeres están menos endeudadas que los hombres, y los segmentos más endeudados obviamente son los más bajos, el C3 y el D, en donde más del 15% y el 13% respectivamente destinan más de la mitad de su ingreso a compromisos financieros. Es decir, la plata real que queda a fin de mes es poca y la gente bicicletea, digamos. Ahora, eso... No queda otra. Pero bicicletea con interés. Obvio. El interés de los bancos. Dos elementos complicados. Porque uno puede decir, ¿por qué están endeudados los chilenos? Fundamentalmente por el salario bajo que hay. Porque el nivel de vida que se ha dado el chileno, o que de alguna manera se construye entre los medios de comunicación, los estándares de vida, los nuevos productos que salen y las necesidades, el nivel de ingresos que tenemos no es suficiente para cubrir esas necesidades. Por lo tanto, se cubren con crédito. Con bicicletas. Pero lo que es más grave es que esto significa una transferencia de riqueza desde los endeudados a los bancos. Entonces, cuando uno ve las utilidades de los bancos y las utilidades de los bancos que crecen y crecen, incluso hay crisis financiera, crisis económica, y siguen creciendo. Esto significa una permanente traspaso de riqueza desde los más pobres, desde los endeudados, hacia los bancos. Pero fíjate, y eso no le preocupa al Estado.
Pero cuando se trata de financiar la educación pública, sí, no vamos a financiar a los ricos. Pero en este caso es un financiamiento de los ricos. Estamos financiando a los ricos que son más ricos con este sistema de endeudamiento y nadie le pone párele a esta situación, digamos. De hecho, el Banco Santander, el 50% de sus utilidades viene principalmente de América Latina. Entonces, obviamente, cuando viene el señor Botín acá, viene a ver efectivamente cuán rápido engorda su ganado acá en comparación a España. Viene a buscar su botín. Y si tú te das cuenta, en Europa es normal que quiebre un banco una vez al año, una vez cada 2 años, la verdad que no le llama la atención a nadie. Aquí, desde la crisis del año 81, hace 30 años atrás, no ha quebrado un solo banco. Y el problema es este bicicleteo. La ISAP, la AFP, ¿no es cierto?, que reciben la plata de los chilenos, de los trabajadores chilenos, le pasan plata a los bancos en un 3 o un 4% de interés. ¿Y ellos qué hacen? Le prestan, ¿no es cierto?, esa misma plata que viene la AFP, que viene a los propios trabajadores, se la entregan, ¿no es cierto?, a los bancos y los bancos le entregan a las personas naturales. Pero ¿qué pasa si tú no pagas? Tasa máxima convencional de un 49.5%. Pero va a bajar al 47%, dijo el presidente. Y va a bajar en forma paulatina, porque la verdad que aquí estamos cuidando más a la banca que efectivamente al consumidor. Entonces, son los elementos que llaman la atención. Hoy día tú ves que efectivamente el nivel del FP, independiente de lo eficiente o ineficiente que sea el sistema, uno como trabajador no tangibiliza, ¿no es cierto?, su aporte para su jubilación hasta que efectivamente se jubila, y que por lo general es insuficiente. No hay ningún aporte, por ejemplo, que no hay una iniciativa, por ejemplo, que se hace en Singapur, es que las propias FP, yo le pueda pedir plata, me pueda autopedir plata prestada a una tasa de un 3 y un 4%. Que es lo mismo que ellos se la prestan a la banca. Entonces, efectivamente aquí hay una transferencia de riqueza, como muy bien habla Marcel, que pasa. Y efectivamente los que van quedando ahí son utilidades en plena crisis, ¿no es cierto?, de un 30, un 40, un 45% que va quedando en la banca. ¿Por qué? Porque efectivamente estamos con una tasa máxima convencional que recibe un proyecto de ley que se está mandando estudio al Senado, que es del año 29. Es anacrónico. O sea, es como nos diera frío en este minuto en el estudio y empezáramos con un hacha a romper este modelo y le prendiéramos fuego para calentarnos en la mitad de este estudio. O sea, así de reflexivo es. Y la tasa máxima convencional viene a caer después de todos los costes de administración, los costos de morosidad, los costos de cobranza, y después de eso aplicamos este 49.7% de la tasa máxima convencional. Ahora, si tú miras los argumentos que tienen el presidente de la Asociación de Bancos y aquellos que están en contra de bajar esta tasa, dicen, es que vamos a dejar, pero es que la hipocresía es así, pero que no tienen límite en este país. Vamos a dejar desprotegidos a los más pobres, porque son ellos los que pueden pedir créditos a altas tasas porque son más riesgosos, porque aquí el riesgo se mide por el valor de la tasa. Mientras más riesgoso es el cliente, más tasa se le cobra. Entonces, si bajas tú la tasa, no puedes pasarte el 50% para prestarle plata a los que están peor en situación económica en Chile. Entonces, ese es el argumento. Si nos bajan la tasa, entonces no le vamos a poder prestar plata a los más pobres. O sea, cuando uno ve ese nivel de argumento, pero es una falacia, pero es un argumento que se utiliza. ¿Le devuelven la plata a alguien riesgoso que cumple a cabalidad? No, por eso nosotros lo hablamos tiempo atrás. ¿Te acuerdas que me entrevistaste por la radio, en tu programa de la radio, y hablábamos de que efectivamente Libertad y Desarrollo lo primero que había planteado que efectivamente se iba a cortar el crédito a los quintiles más bajos de la población porque era más riesgoso, la gente no quería correr riesgo. Pero ¿qué pasa? Cuando yo como AFP tengo un ingreso constante de dinero, primero, obviamente, genero un ejercicio de contracción, dejo de entregarle dinero, ¿no es cierto?, a los quintiles más bajos de la población porque son más riesgosos, pero después cuando ya vuelva a llenar el vaso de deuda de los quintiles más altos, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a empezar a meterme la plata al bolsillo y la voy a dejar de prestar? No, nuevamente voy a empezar a correr riesgo y voy a empezar a volver a entregarle nuevamente la plata a los quintiles más bajos de la población. Puede ser que en algún minuto, puede ser que se vea apretado al corto plazo, pero a la larga esto dice que efectivamente van a tener que volver a prestarle plata a los quintiles más bajos de la población, pero a tasas que efectivamente estén acordes con la tasa de riesgo y con las condiciones del mercado imperante de hoy. Además, como va evolucionando el sistema, ¿no es cierto?, donde el endeudamiento crece al 20% y los salarios no crecen ni siquiera al 3%, entonces cada vez son más los riesgosos. Por lo tanto, los bancos no tienen otra alternativa que prestarle plata a gente extraordinariamente riesgosa. Porque todo hoy día en Chile, con estos datos, con estos niveles de endeudamiento y de compromiso que tienen de sus ingresos mensuales, todos somos riesgosos, todos son riesgosos. Por lo tanto, no tienen ninguna alternativa, sino entonces lo que corresponde hoy día es bajar la tasa de manera importante para desahogar el apremio y la presión, de tal manera que pueda recircularse.
Eso sería lo mejor, pues, que O sea, pusiéramos todos de sería- acuerdo, no sería pagar, claro. ni a los bancos, menos aún a estas carreteras privadas. Tú te imaginas lo que significaría una gran campaña para no pagar las carreteras privadas. No deben haber cuántos viajes diariamente. O sea, si tú tienes 3, 4, 5 millones de juicios, el sistema no funciona. Eso es lo que tienen que aprender los chinos. Si no pagamos las carreteras privadas, va a ocurrir como en otros países se ha hecho, que no se pagó y simplemente después siguió funcionando, porque no hay ninguna capacidad institucional para tramitar los incumplimientos de manera jurídica por el sistema judicial. Quebraría el sistema judicial, no podría operar. Pasarían cosas así. Vamos a promover eso como campaña política, ¿no? Vamos un poco a la sensación de morosidad. Fíjate, ¿cuáles son las facilidades o cuál es la percepción que tiene la gente con respecto a las facilidades que tienen para regularizar su situación de morosidad? El 47,5%, o sea, la mitad de los segmentos más bajos, C3D, sostienen que no tienen facilidades para regularizar su situación financiera. También el 45% de los segmentos C1 y C2 sienten las mismas dificultades. O sea, estamos hablando que la mitad de la población siente que no tiene ningún tipo de facilidad para regularizarlo. El 51% de los rangos etarios entre los 30 y los 49 años de edad están endeudados. El 51%. Y el 83% de la población de este segmento se sienten desprotegidos. El 42% de la población de este rango etario también se siente desprotegido y el 23% del segmento C1 también. O sea, es un tema que aquí es transversal, independiente del estrato socioeconómico. Y si nosotros vamos con las tasas máximas convencionales y vemos efectivamente cuáles son los niveles de tasas de interés, fíjate que estos bancos, ¿no es cierto?, que son la ex financiera, tú ves que efectivamente que van destinados a los quintiles más bajos de la población son los que efectivamente te pegan el garrotazo más fuerte. Banco Condel, el Nova, el Atlas y todos estos elementos que hay Chile, porque que Chile ha bajado un poco, pero si tú te das cuenta, ellos dicen perfecto, como yo soy el único que te esto, también te pego. Entonces, tú te das cuenta que esta desprotección es profunda, y también es imperativo que nosotros seamos capaces de entregarle a la gente un poco de descomprimir esa sensación de endeudamiento, porque si seguimos hablando de una alta tasa de endeudamiento, estamos hablando de una tasa máxima convencional que hasta el mismo presidente de la República en un discurso ¿no es cierto?, declaró que eran usureras las tasas, los impuestos a los combustibles. La verdad que uno dice, bueno, aquí me siento absolutamente desprotegido un sistema financiero que lo único que hace, tú ves que los que efectivamente están teniendo utilidades de 2 dígitos son ellos, son las entidades bancarias. Vamos a ir a un aviso muy bueno. Oye, me llama la atención esa sensación de desprotección de un porcentaje impresionante de la población, de sentir que pasa cualquier cosa y la estantería se viene abajo. De sentir que no hay nada que te apuntar, no hay un Estado protector, no hay un sistema de salud, de nada. Hay un enfermo en la familia que se muera. Y se liquidó la familia. No, más barato entre comillas, porque las funerarias, compadre. Sí, pero son más baratas que la. Pero fíjate que a mí me están pegando un palo. Yo tuve una experiencia con mi mujer, con una tarjeta de estas casas comerciales, que se llegó una cuenta y no la entendíamos. Entonces, un día sábado me armé de paciencia y me puse detrás de un mesón de estas señoritas que atienden, que la verdad no deben tener mucho nivel de preparación en temas financieros, y le traté por favor que me explicara cómo se componía mi nivel de deuda. A la hora 45... ¿Qué deuda era? Era una deuda porque en teoría se había atrasado 3 días el pago de una cuota, que ya estaba pagada, pero ese remanente generó un cobro y ese cobro salía reflejado el mes siguiente. Entonces yo me senté con toda la calma del mundo y me di cuenta que después de 1:45, lo único que estaba perdiendo, aparte de plata, porque tenía que volver a pagar el sistema para salir del sistema, era tiempo. Y la verdad que no son capaces de explicártelo. Entonces uno dice, ¿qué hago? Pierdo 3 horas más de mi tiempo tratando de que me expliquen algo, que creo que efectivamente nosotros algo más entendemos de este tema, y no son capaces de explicarlo. ¿Y qué es lo que era? Era una cuota que se había desfasado 3 días de su pago de vencimiento. Entonces te aplicaban una tasa, un porcentaje de deuda sobre esa cuota, por una autorrepactación que se genera, o sea, no una autorrepactación, sino una repactación de esa deuda para el mes siguiente que se traspasaba como cuota. Entonces fuimos a pagar con esa bendita tarjeta, que gracias a Dios ya no existe, y la cortamos posteriormente. Porque efectivamente ¿Ahí hoy se día... compró la corbata? Hablando de estafa, digamos. No,
Esta la compré para el apagón del otro día. Para el apagón del otro día fue la primera que encontré, pero bueno, Sí. tengo peores. Para que le dé el dato a Marcel, que... No uso corbata. no, Bueno, usted tampoco usa Pero corbata. tengo peores, Jorge. no te es, preocupes. es más raro que corbata en el cuello Marcel. Exacto. Ese es el dicho que está usando Oye, acá. pero ahí tampoco abunda la corbata. No, ¿ah? la corbata es... Eso está pasado de moda, por si acaso. ¿Es la corbata? Ah, Sí. muy bien. Soy anacrónico entonces. Anacrónico. Está como la ley de hace mucho 18... tiempo de que 1929. 1929. A contar del próximo programa sin corbata. Sin corbata. Me parece. Ah, los sin corbata se llama la sección. Ah. Oye, Marcel, pero esto tiene que ver también con... El otro día vi un documental gringo, ¿no? De la crisis americana, hace poco norteamericana. Y hay una pelea entre los intelectuales, ¿no? Que tiene que ver con la famosa regulación o desregulación de los mercados, digamos, de los distintos mercados. Entonces, en Chile, ¿cómo llegamos a este nivel de endeudamiento? ¿Cómo llegamos a este nivel de sensación ambiente que estamos desprotegidos? ¿Es porque hay falta de regulación? ¿Es porque se dejó de hacer? ¿Es porque el mercado de la especulación se lo lleva todo? ¿Dónde está el queso, digamos? Porque algo pasó, digamos. Alternativa de todas las anteriores, ¿no? Si tú pones a tu hijo, tú tienes 5 niños y tú tienes un hijo de 15 y tú le dices que él tiene que repartir el helado, ¿va a comer lo mismo que el que tiene 1 año? ¿Tú crees que se va a servir la misma porción que el que tiene 1 año? ¿Va a ser equitativo? Es muy difícil, además que va a inventar que el de 1 año no puede comer helado, que los niños ahora son pillos. Pasa lo mismo con el mercado. El mercado, esta liberalización de que el mercado se regula solo, ha quedado en evidencia que no funciona. Porque efectivamente el hermano mayor va a cometer abusos con el hermano chico y con el más pobre y con el desprotegido, efectivamente a la larga le van a terminar cometiendo abusos. Yo creo que efectivamente, como lo hemos visto con anterioridad, acá el gobierno o el rol del Estado es promover el bien común. Y por ende tenemos la regla de juego. Porque el documental plantea, Inside Job, plantea que todo venía más o menos hasta que Reagan en los 80 dijo, no, ya, ¿sabéis qué? Pum, hagan lo que quieran porque la libertad, hay que ser libre, libertad, 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 libertad. Entonces, se produjo, ¿no es cierto?, 40 años después de la crisis 40, hasta los 80, que funcionó muy bien la economía, que anduvo muy bien, que el ciudadano se sentía protegido, etc. Y ahí empezó una debacle, que termina acá con esto, en términos de no estar encima de estos mercados también especulativos. Bueno, mira, hay una de las cosas que yo he tenido que decirme, digamos, es originalmente cuando empecé a estudiar economía yo nunca creí en la mano invisible del mercado. Hoy día creo fielmente en la existencia de esta mano invisible. Porque de alguna manera alguien te saca la plata de los bolsillos. Alguien te disminuye los salarios. Alguien te empobrece. Alguien te endeuda. ¿Y qué es eso sino esta mano invisible, ¿no? Esta operación que muchas veces es una expropiación y que tiene que ver con una estructura jurídica. Esto es un ordenamiento institucional. La crisis del 29 llevó a los estados del mundo a meter en un sistema de restricciones, supervisiones y regulaciones a las operaciones bancarias que tenían además la posibilidad de hacer operaciones especulativas en las bolsas de comercio. Porque finalmente la crisis del 29 se explicó precisamente por la libertad que tenían los bancos, los operadores financieros, para endeudarse, para entrar en operaciones fraudulentas o operaciones de alto riesgo. Bueno, la lucha política de ese entonces llevó a los estados a regular de manera muy, muy precisa. Por ejemplo, los bancos de fomento no podían tener operaciones especulativas. Bueno, todas esas leyes empezaron a desmontarse. Y se desmonta precisamente con la pérdida del poder político de los sectores laborales, de los partidos progresistas. Esto es una cuestión política, porque finalmente dice relación con la cuestión política. Entonces se empieza a desmontar con la llegada al poder de Reagan, de la señora Thatcher, las dictaduras latinoamericanas. Todo el retroceso político de los sectores más progresistas permitió que se empezara a desregular, al punto en que hay bancos que tienen
derecho a hacer operaciones fuera de balance. ¿Tú te puedes imaginar lo que significa eso? Es decir, un banco tiene que informar sobre algunas de sus operaciones en la banca, en el mundo financiero. Solo algunas. Otras las puede tener bajo el balance, fuera de balance. No las tiene que informar. Marcel, pero ¿cómo podemos también tener una empresa como La Polar, que está quebrada, que se sigue cotizando en bolsa? O sea, ¿qué pasa? La ley lo permite. La ley lo permite. ¿Y cuánto vale el bono de La Polar, que bajó fuertemente también? Entonces nos damos cuenta que efectivamente se genera un enjambre de cosas que aquí tú ves, por lo menos en Estados Unidos, a diferencia de acá, si yo llego a poner una autorrepactación y me llegan a pillar, tengo una beca por una buena cantidad de décadas en la cárcel. Aquí. Y finalmente lo que... El estudio UDP que salió hace unos días, salía que el 17% de los chilenos creen que se va a penalizar el tema de la Polar. El nivel de desconfianza del ciudadano. Lo que pasa es que ese es el problema, y tú te das cuenta, y lo que pasa en un nivel de desconfianza es una sensación ni siquiera de desconfianza, es de desprotección. Porque lo que hablábamos un poco antes, el Estado lo que tiene que poner son las reglas del juego. Perfecto, jueguen a la pelota, pero si tú le pegas una patada a un tipo que tiene la pelota, te voy a poner una tarjeta amarilla. Si la pega muy fuerte, te voy a poner una tarjeta roja. Y van a haber sanciones, pero aquí no hay sanciones. Bueno, eso finalmente dice relación con la incapacidad que tienen los ciudadanos de hacer valer sus intereses. Y eso dice relación cómo está estructurado el poder en la sociedad chilena y en el mundo en general. Porque mañana hay una manifestación internacional de los indignados, tienen que ir todos los que puedan, los que se sientan indignados, en una acción colectiva internacional. Esto dice relación precisamente con la incapacidad que nosotros tenemos como ciudadanos de ejercer soberanía popular. Es decir, quienes nos representan son políticos que no dan cuenta en el ejercicio del poder de los intereses públicos. Y finalmente, por la forma en cómo se eligen, cómo se financian las campañas, por la interrelación de intereses, por los conflictos de intereses, terminan siendo todos los dirigentes políticos representantes básicamente del capital, de los grupos económicos, de las multinacionales, etcétera. Y la ciudadanía, el pueblo, la gente no tiene la capacidad política real de hacer efectivos sus intereses. Y por eso la legislación protege a los bancos, protege, o sea, imagínate que frente al tema de la Polar, ¿cuántas leyes se han tratado de generar para parar estas cosas? Ninguna, absolutamente ninguna. ¿Cuántos detenidos tienen esto? ¿Cuántos inculpados? Ninguno, y no van a haber inculpados hay, pero se los van a sacar. Pero se los van a sacar, van a estar un año ahí esperando que la prensa se desinterese del tema. Y diciendo que no lo quisieron hacer y que habían... Pero ¿cuántos estudiantes presos tiene? ¿Cuántas leyes ya no se están pensando hacer para reprimir al movimiento estudiantil cuando se manifiesta y protesta, cuando hace valer sus derechos políticos? Porque esos son derechos políticos. Eso simplemente muestra cómo está organizado, cómo está desequilibrado el poder en la sociedad chilena y cómo la institucionalidad no habilita para que la soberanía popular efectivamente sea real y eficazmente representada en los poderes del Estado. Bueno, Marcel, eso se ve con la última encuesta CEP, que entre la concertación y la, ¿no es cierto?, y la alianza tenían un 38% de acción. Suman. Entre las dos. Pesan menos entre un paquete de cabrita. Exactamente. Pesan menos que el costo de mi corbata. Pero, definen las leyes. Hacen las leyes, toman las decisiones, uno dice, ¿por qué? Ahí está la prueba. Y te puedo asegurar que esa misma gente que tiene un 11% de aprobación se va a llevar un 40% de los votos. Y este proceso se puede revertir, económico, no político. Sí, claro. O solo si hay un cambio en la representatividad se puede revertir. Solo si hay un cambio político. O una voluntad política, no sé si cambio político. Que es lo mismo, pero la voluntad política es, o sea, tienen que estar en el poder aquellos que realmente tengan un vínculo, una alianza con los intereses de las mayorías, digamos. Pero eso no ocurre hoy día en Chile. Pero no, ni en Chile, ni en Estados Unidos, ni en España, es cosa que lo vayamos viendo. O sea, tenemos indignados en Madrid, tenemos indignados en Wall Street, tenemos indignados... Entonces, efectivamente estamos generando, esto es una bola de nieve, que efectivamente si no se le pone coto, si efectivamente no nos ocupamos con el tema, hoy día hay un descontento generalizado en donde también algunos millonarios están empezando a hablar de eso. En 5 segundos, ¿quién tiene la culpa?
difícil buscarle la culpa. Yo creo que una sumatoria de factores que se va entre voluntades políticas, Especulación. especulación, Póngale nombre, banca, especulación. Sí, yo creo que es la banca internacional especuladora y creo que hay que hacer eficaz el planteamiento y la exigencia de un jurado de Nuremberg, un tribunal de Nuremberg para la banca internacional, porque son responsables de más dolor, más destrucción, más muerte y suicidio que lo que fue el nazismo y el comunismo en Europa. Estos señores son criminales de tomo y lomo. Y yo creo que hay que instalar un tribunal internacional tipo Nuremberg para que se juzgue los delitos criminales que han cometido, que son de lesa humanidad a esta altura de la historia. Gracias, Alejandro, por venir al programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcel, por estar en Síganme los Buenos.